Muy buenos días, queridos alumnos, queridas alumnas. Es un placer poder nuevamente saludarles hoy, lunes 4 de diciembre. Gracias a Dios, increíblemente el año pasó, el tiempo ha volado e increíblemente ustedes están a punto de terminar su segundo año de seminario y se perfilan ya a su último año, en donde como este año pasará rapidísimo. Así que bueno, pues bienvenidos a su clase de Evangelios Sinópticos. Hoy vamos a tener la clase de la conclusión de la enseñanza que tenemos del Evangelio de Marcos y nos vamos a concentrar posteriormente en analizar la propuesta que hace Mateo en su Evangelio en relación a la persona de Jesucristo. Así que bueno, vamos a entrar en materia y voy a compartir la pantalla para estar bien. En lo último que nos quedamos en la clase anterior tenía que ver básicamente con qué características tenía la comunidad marcana. Es decir, esta es una comunidad que tenía ciertos intereses y dijimos que este, la comunidad tiene estas características a las cuales el Evangelio de Marcos responde, ¿verdad? Y con eso nos quedamos la clase anterior. Es una comunidad a la cual es importante explicar el tema del desarraigo, del abandono familiar y profesional, de cómo seguir a Jesús implica incluso el abandono de nuestros bienes y de nuestra propia seguridad de vida. Estas enseñanzas sin duda permitieron a la comunidad de Marcos poder entender la importancia que era ese hombre maravillosísimo que hace años atrás, por lo pronto 30 años atrás, había pisado la tierra y había eh, proclamádose el Hijo de Dios. Muy bien. Siguiendo un poco en esto, la comunidad de Marcos es una comunidad que se define al momento de escribir su historia. ¿Qué significa esto? Porque es una comunidad que evidentemente cuando Marcos la escribe, Marcos lo hace tratando de satisfacer em, esta necesidad eclesial que tiene el grupo. Y entonces una de las necesidades eclesiales que tiene la comunidad marcana es que ésta es invitada a reconocer a Jesús, ¿verdad? Replantear su figura. Vuelvo a insistir, estamos aproximadamente a 30 años de distancia. Diríamos que es toda una vida, ¿verdad? 30 años de distancia es toda una vida. Y entonces la comunidad que no había conocido a Jesús, que no tuvo la oportunidad de charlar con él en persona, era necesario invitarla a reconocer. Entonces, lo que hace vivir a la comunidad, lo que mantiene su unidad, es esa búsqueda incesante de lo que Jesús significaba para ellos. Si ellos proclamaban una fe en el resucitado, tenían que saber más sobre quién era Jesús. Y entonces esta búsqueda, esta necesidad, es como cuando uno le cuenta algo sobre quizá algún pariente muy querido a nuestros hijos, y entonces nuestros hijos nos dicen, contame más, ¿qué era el abuelo, por ejemplo, no? ¿Qué hacía? ¿Qué decía? Esta búsqueda incesante de Jesús se deja de ver en el Evangelio de Marcos. Para Marcos, un grupo cristiano solo encuentra su identidad descubriendo la identidad de Jesús, porque entonces no hay un ADN que lo identifique, ¿verdad? No hay un ADN. Y esta identidad de Jesús es una tarea continua, es una tarea permanente. Por eso, la incomprensión de los discípulos deja percibir su dificultad. Marcos plantea que los discípulos durante todo este tiempo, cuando son llamados, no es que se les revela de un momento a otro quién era Jesús. Durante este caminar con él, que por lo pronto plantaríamos 3 años de caminar juntos, no fue instantáneo, fue progresivo, ¿no? Entonces, la identidad con Jesús es una identidad progresiva que nos alcanza hasta hoy.
Hasta este día, nosotros seguimos redescubriendo quién es Jesús. Todavía, aun cuando los evangelios están escritos, estos nos invitan, principalmente el de Marcos, a replantear nuestra necesidad de quién es el misterio del resucitado. Porque el misterio siempre está delante de Jesús, está siempre delante de alguien al cual no lo podemos atrapar con nuestras manos. No podemos atrapar con nuestras manos la identidad de Jesús, la presencia de Jesús, quien representaba Jesús como el Hijo de Dios, como el unigénito del Padre. Por lo tanto, ser discípulo es comprometerse, a pesar de todo, a seguir a Jesús. Este tema, hermanos, espero que ustedes reflexionen mucho sobre el particular. Es muy importante reflexionar sobre el seguimiento. Yo tenía mucha intención de hacer un trabajo, quedo allí trunco, pero eh, yo había puesto que el discipulado es un paradigma, ¿no es cierto? Incluso, no me lo van a creer, pero esta es mi Biblia, la que me ha acompañado casi 30 años. Y a la parte final, aquí en la parte de atrás, puse el título de lo que quería hablar sobre lo que representaba Jesús. Espero que antes de que muera pueda escribir algo al respecto, y el título de la tesis que quiero compartir es El discipulado radical, un desafío trascendente de liderazgo. Ese es el tema que quiero compartir, porque el discipulado tiene que ser radical. El seguimiento a Jesús es radical. Seguir a Jesús no es medias tintas, no es si quiero o no quiero, no es si puedo dejar algo o no puedo dejar algo. No es si, ay, pero ¿qué dirá mi familia? Es dejar, ¿verdad? Porque el seguimiento radical es tener que, por eso Jesús, un hombre le preguntó a Jesús, deja que vaya y entierre a mi padre. Y Jesús dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Esto viene en un contexto radical del seguimiento. Seguir a Jesús, hermanos, son decisiones radicales. No sé si ustedes ya tomaron decisiones radicales por Jesús. Si ya tomaron decisiones radicales por Jesús, entonces entienden lo que significa seguir a Jesús. Pero si ustedes no han tomado decisiones radicales para seguir a Jesús, se siguen moviendo en la comodidad, en la conformidad, en el hecho de decir, y bueno, y seguimos siendo cristianos allí, ¿no? Entonces no hemos aprendido. Y Marco lo que quiere expresar en su evangelio, que seguir a Jesús es radical. Es acercarse con Mateo, le digo, venid, seguidme, es decirle a los pescadores, dejen sus redes y síganme. Y dejando las redes, al punto lo siguieron, radical, ¿verdad? Es un llamado trascendente de liderazgo. Así que yo creo, queridos alumnos, insisto, que si ustedes no han tenido la experiencia de haber hecho algo radical, algo que duela por seguir a Jesús, algo que implique desarraigos de casa, de familia, de país, de posesiones, de ámbitos de influencia que ustedes tengan. Si no están dispuestos a eso, no saben lo que es el significado de seguir a Jesús. Conocemos a Jesús porque escuchamos de él los sábados, pero no lo estamos siguiendo, ¿no? No lo estamos siguiendo. Y Marcos es lo que nos dice. ¿Quieres seguir a Jesús? Tienes que renunciar, sí o sí. Tienes que desarraigarte, tienes que estar dispuesto a abandonar, aun cuando los discípulos no entendían, ¿no? No entendieron hasta después de Pentecostés. Entendieron qué es lo que significaba Jesús. Así que bueno, esto es profundo en el Evangelio de Marcos. Nos ayuda a reconocer quién es Jesús. Muy bien. Luego, es una comunidad, una segunda característica que ayuda a escribir o a describir la historia de la comunidad marcana, es que es una comunidad misionera. Es una comunidad que está en consonancia con el Evangelio de Jesús. Es una comunidad que está abierta a los paganos. Es una comunidad que está abierta a hombres y mujeres, ¿no es cierto?, que tienen una historia detrás muy complicada.
principalmente en el punto de vista religioso, principalmente en el punto de vista sexual. Mire, eh, los cristianos que conformaban, ¿no?, la iglesia de Roma, en este caso, a la que se escribe el Evangelio de Marcos, no eran iglesias como las nuestras hoy, ¿verdad? Hoy la mayoría de nuestras congregaciones provienen nosotros somos miembros de estas iglesias porque nacimos en la iglesia, porque somos hijos de, nietos de, bisnietos de. Entonces, quieras o no, no traemos un trasfondo tan escandaloso, ¿no? La mayoría de nuestras iglesias o de nosotros mismos, nuestros pasados no son tan escandalosos. Pero esto no sucedía en las comunidades cristianas del primer siglo, principalmente estas, porque la mayoría de ellos venían de trasfondos sumamente escandalosos. Porque algunas mujeres se dedicaban a la prostitución sagrada, por ejemplo, eran mujeres que tenían relaciones sexuales en los altares de los templos paganos. Muchos de los hombres tenían relaciones sexuales entre hombres, ¿no? Porque recuerden que los griegos veían a la homosexualidad como una virtud, como algo muy bueno. No lo veían hoy como nuestros ojos lo ven. Hoy nosotros juzgamos las relaciones homosexuales, la relación íntima entre un hombre y un hombre, ¿no? Pero para los griegos era espiritual, era deseable. O sea, el hecho de tener un coito entre hombre y hombre representaba la transmisión de la sabiduría, porque la sabiduría radicaba en los hombres. Muchos de ellos, muchos de estos cristianos, ¿no? Venían de hacer orgías a la luz del día, venían de tirarse de borrachos. Todos traían un pasado medio complicado. Y la comunidad marcana, ¿no es cierto? Es una comunidad que a través de su evangelio se abre a todas estas. Es como si hoy nosotros abriéramos una iglesia en donde los miembros de nuestra iglesia fueron drogadictos o fueron traficantes o fueron violadores o fueron lesbianas o transvestis u homosexuales, todo lo que nosotros hemos juzgado y que armemos una comunidad donde les abramos el espacio, incluso algunos de ellos todavía sigan teniendo estas prácticas, ¿no? Homosexuales, lésbicas, y aún así abramos el espacio. Bueno, es lo que sucedían en las comunidades cristianas. Baste leer las cartas del apóstol Pablo a los corintios para darnos cuenta que Pablo les dice, ya dejen de hacer lo que antes ustedes estaban haciendo, porque aún dentro de las comunidades seguía habiendo hermanos de la iglesia que seguían con sus prácticas antiguas, pero Pablo no les cierra las puertas, como Marcos no les cierra las puertas, ¿no? Bueno, estoy ya derivándome en materias de eclesiología, pero lo que quiero decir es que Marcos, el Evangelio, es alguien que se abre a todos, es una apertura misionera, tiene el sabor de Jonás, ¿no? El libro profético de Jonás, porque Jonás se abre a Nínive, que es la ciudad terrible, es la ciudad de todas las ciudades del mundo, es la última de la lista de la gracia del perdón de Dios. Sin embargo, fue la primera. Entonces Marcos integra a los paganos y entonces funda la voluntad universalista en el comportamiento de Jesús. Marcos interpreta perfectamente a un Jesús que no le incomoda que le digan que es un borracho, ¿verdad? Marcos interpreta correctamente a un Jesús que no le importa que le digas que es que morfa hasta las servilletas, ¿no? Porque la crítica que le hacían a Jesús, este es comilón y bebedor, o sea, el tipo toma hasta más no poder. Y lo peor de todo, se junta con estas personas. Y entonces nosotros vemos, no lo vamos a leer, pero están acá, ¿no es cierto? Cómo el Evangelio de Marcos abre su abanico de posibilidades, no solamente a una comunidad que viene de descendencia o de ascendencia judía, sino es un Jesús que recorre todos los vericuetos, todos los laberintos geográficos y espirituales de las personas, ¿no? Jesús recibe a las personas que vienen de todas las regiones.
Y hablando de todas las regiones, venían de todos lados con todas las tradiciones religiosas, personas que adoraban a mil y un dioses, ¿no es cierto? Pero Jesús los recibe. Jesús no solamente se mueve en territorio santo, diríamos, ¿no? En la región de la Palestina, sino también es un Jesús que se dirige a territorio pagano. Ujú. Esta es una novedad, ¿verdad? Esta es una novedad porque unos empiezan a decir, bueno, la salvación es solamente para los judíos. Y Jesús dijo, no. Entonces, la impronta de Jesús se dirige también a territorio pagano, es para judíos y para gentiles, ¿no? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, que Jesús se dirige en territorio pagano, en el capítulo 5 de Marcos, vemos claramente, ¿no? Que él se dirige a la región de Gadara. Y ahí tiene un relato maravilloso de que es la sanidad del endemoniado gadareno. Cuando Marcos nos habla del capítulo 6, dice Marcos que Jesús vio una gran multitud. Y la gran multitud no solamente eran piadosos, no solamente eran los que guardaban el sábado, no solamente eran los que diezmaban, venía de todos lados, de todos trasfondos políticos, sociales, económicos e incluso religiosos, y Jesús no rechazó a nadie, ¿verdad? Pero también él tiene como vemos en el capítulo 8, ¿no es cierto? En la multitud, Jesús en los dos relatos, a judíos y a no judíos, les da el signo de los panes. Entre estos dos relatos hay una historia maravillosísima que no tengo tampoco mucho tiempo para explicarla, pero es increíblemente maravillosa, que es la de la fe de la mujer sirofenicia. Jesús alaba por encima de todas las mujeres judías y por todas las tradiciones habidas y por haber, Jesús alaba a una mujer pagana, a una mujer gentil, a una mujer que no puedo detenerme más en explicar el relato del por qué habla de la hija y cómo confronta a Jesús, cómo le para el carro a Jesús, ¿verdad? Pero lo hace con una maestría, con una humildad tan profunda que Jesús la reconoce, o sea, Jesús se sorprende. Vemos a un Jesús que se sorprende ante la respuesta de una pagana, ¿no? Y miren que decir pagana en el tiempo de Jesús ya representaba un problemón, ¿verdad? Un problemón. Y para cerrar con broche de oro, la confesión cristológica más importante del reconocimiento de la divinidad de Jesús no proviene de los judíos, el pueblo de Dios que esperaba al Mesías, proviene de un centurión romano, un hombre sanguinario, un hombre que en la guerra no se tentaba el corazón para matar, para degollar, para torturar, para traspasar con su espada a sus enemigos, y es en boca de este pagano con manos sangrientas que se le concede el privilegio de declarar que Jesús es el Hijo de Dios una vez que el velo del templo, la presencia de los santos que solo estaba en el templo, se rasga y se rompe. Tendría mucho que decir al respecto, queridos alumnos, pero baste estas afirmaciones que he estado haciendo para que ustedes descubran en el Evangelio de Marcos un evangelio profundamente abierto a todos, no importando su condición. Hoy la iglesia necesita replantearse su misión a la luz del Evangelio de Marcos. Hoy muchas iglesias están cerrando sus puertas a aquel que es raro, a aquel que es extraño, a aquel que, quieres venir a la iglesia, tienes que dejar de hacer tal o cual cosa, ¿no es cierto? Cuando debemos apostar, ¿verdad? Debemos apostar a el mensaje de Jesús y la actuación de Jesús. Sé que esto no se escucha bien en nuestras congregaciones ortodoxas, ¿no? En donde fuimos enseñados que la iglesia es un museo de santos.
Y ese es un grave problema. Perdón, hermanos, por meter el tema de la eclesiología, pero la eclesiología en Marcos es fundamental, ¿verdad? Es un tema fundamental. Pero necesitamos cambiar nuestras ideas. La iglesia no es un museo de santos, es un hospital de enfermos, de moribundos, de que están amputados, de gente que está sangrando, de gente que su enfermedad no es tan fácil curar y que necesitamos tener paciencia y cuidado y no rechazo. Bueno, cerramos estos dos aspectos que para mí eran fundamentales. Decir, Marcos entonces es una comunidad que invita a replantear a Jesús en el aquí y en el ahora, pero también a replantear nuestras eclesialidades, ¿verdad? Nuestras formas de abrir las puertas de nuestros templos, ¿verdad? Y Marcos tiene muchas cosas que decirnos. Bueno, siguiendo un poco en la dinámica, ¿no es cierto?, de conocer un poco más el Evangelio de Marcos, vamos a plantear cuál es el origen del Evangelio. Y algo muy interesante que nos plantea el Evangelio es que tiene un sabor galileo. No voy a hacer mucha alusión a esto porque, eh, a ver, ¿cómo lo plantearía para no extendernos tanto y no marearnos con tanta información? Eh, el Evangelio de Marcos termina dándole un lugar muy importante a la región de Galilea, el norte de Palestina, ¿no? Lugar geográfico donde Jesús tuvo su mayor ministerio, ¿no? Ahí se instaló el Señor. Fue como su región favorita, ¿no? Es como si se hubiera venido a misiones aquí en Argentina. Pero Lucas, como vamos a mirar, Lucas no es Galileo, Lucas es jerosolimitano. Es decir, que Lucas no le va a dar importancia a Galilea, sino le va a dar importancia a Jerusalén, el sur, ¿no? El sur. Así que Marcos va a decir que la ascensión de Jesús era en Galilea, pero Lucas nos dirá que será en Jerusalén. Bueno, yo creo que esto lo vamos a dilucidar un poco cuando veamos Hechos de los Apóstoles, y ahí vamos a dilucidar un poco el tema marcano y lucano. Bueno, Marcos le da mucha importancia a Galilea. Marcos dice que Jesús viene de allí, es la patria del Evangelio, según el capítulo 1, versículo 14, dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Bueno, ahí es donde inicia el Evangelio, en Galilea. Es el centro neurálgico de donde sale su fama, según el versículo 28, que dice, muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Jesús escoge allí a sus primeros discípulos, no lo van a plantear así los otros evangelistas, pero los primeros 4 discípulos, ¿verdad? Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, serán galileos y la va a recorrer para arriba y para abajo. Marcos va a llevar a Jesús principalmente por toda la región de Galilea y la región norte de Siria, a Jesús, y solamente va a llevar a Jesús a Jerusalén en el momento en que se acerca para su muerte y su crucifixión, ¿verdad? Pero todo el evangelio, todo el camino, las enseñanzas, los milagros, las curaciones, dominar las fuerzas de la naturaleza, serán en Galilea, ¿verdad? En la región norte de la Galilea. Porque para Marcos, Galilea es muy importante. Por eso digo, no voy a explicar la importancia teológica de Galilea que tiene el Evangelio de Marcos, pero por algo Marcos no se mueve del norte de Palestina, ¿verdad?
pero es un evangelio galileo. Y es en Galilea, como dije, donde Jesús va a cerrar el momento de la crucifixión. Dice el versículo 16, versículo 7, pero id, decid a sus discípulos, a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea y allí le veréis. Esto es un dato que pasaría desapercibido si no conocemos el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Y el Evangelio de Lucas dice que cuando Jesús resucita le dice, vayan a Jerusalén, en el Monte de los Olivos, porque allí lo van a ver. Hay intenciones teológicas que no vamos a tomar hoy, pero en relación a estos lugares, pero Lucas tiene una intención teológica de plantear a Jesús siempre en Jerusalén. Las narraciones de Lucas siempre van a estar, van a presentar a Jesús en Jerusalén. Por eso es que la visita del niño al templo de Jerusalén solamente lo traerá Lucas, ¿verdad? Lucas presentará al niño en Jerusalén y bueno, Jerusalén va a estar muy presente, pero Marcos no. Marcos va a estar siempre en el norte de Galilea. Segundo, es muy probable, es altamente probable que Marcos sea una iglesia que se haya escrito en el seno de la capital del imperio. Y generalmente se opta por Roma, ¿no? Esta opinión tiene apoyo en autores muy antiguos como Clemente de Alejandría, Jerónimo, Eusebio, Efrén, que son autores que han citado la redacción de este evangelio a la comunidad romana. Así que podríamos plantear con altas probabilidades, como hay autores que van a plantear otros lugares de redacción, pero podríamos decir que el Evangelio de Marcos pudo haber sido escrito en Roma alrededor del 70. Algunos plantean fechas muy tempranas, como el 60, ¿verdad? Pero entre el 60 y el 70, ¿no? Algunos el 65 se tiran más por el medio, fue escrito y si es que no lo fue para otra comunidad, fue escrito para la comunidad en Roma. Establece una relación consistente con el ministerio de Jesús iniciado en Galilea e incorpora numerosas tradiciones galileas. En todo caso, surge de una comunidad en que la misión a los paganos es una opción preferencial. Pero seguimos optando porque las comunidades romanas hayan entendido. Por eso es que ya les expliqué que Marcos tiene que traducir muchas de sus frases en arameo que Jesús dice, las tiene que traducir eh, en griego para que se entiendan, ¿verdad? Para que se entiendan, si no, nadie las iba a poder. Por eso tiene un ambiente, tiene un sabor mucho más alejado de contextos judíos. Bien, y para ir cerrando un poco más de lo que hablamos de la teología de Marcos, Marcos, ¿verdad? Como dijimos al principio, es un evangelio. Son 4 afirmaciones que encontramos en la teología marcana. Primero, la afirmación de ser evangelio. La segunda tiene que ver con el reino, ¿verdad? El reino. Recuerden que reino ya en sí mismo es una palabra que nos dice muchas cosas o que nos hace pensar muchas cosas. Lo tercero es reconocer a Jesús, ¿no? Y finalmente el seguimiento, una llamada urgente de seguir a Jesús, ¿va? Bien, vamos a ver uno a uno. Primero entonces, como dijimos, el anunciante pasa a ser el anunciado y después pasa a ser texto escrito, ¿verdad? Entonces, del acontecimiento proclamado pasa a ser al texto de proclamación. Pasan estas 3 etapas. Jesús es el anunciante, anuncia el reino, muere Jesús, se convierte en el anuncio de ser él el reino y finalmente se pasa al texto escrito que proclama al Jesús como hijo de Dios.
Bueno, lo primero entonces que dijimos es que el evangelio de Marcos es un evangelio. Y como ya hemos dicho, hemos explicado los distintos significados, podríamos quedarnos con este que define muy bien. Evangelio y la buena noticia de la salvación que el Señor trae y que es transmitida por los apóstoles. No los vamos a leer todos, pero Marcos nos plantea, por lo pronto, 8 veces en que el término evangelio se hace presente, ¿verdad? Por lo menos. Dice, por ejemplo, voy a solo usar un ejemplo, 8:35 de Marcos, que dice, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Seguimiento, hermanos, renuncia radical, ¿verdad? Todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Si ustedes no han tenido una experiencia o no buscan, no claman a Dios una experiencia de verdaderamente estar convencidos que están siguiendo a Jesús a través de un seguimiento radical, van a perder su vida. Pero todo el que pierda su vida por causa de mí, del evangelio, la salvará, ¿no? Entonces, hay que tener decisiones por Jesús, siempre. Entonces, primero, es un evangelio que habla del evangelio, ¿no? Que habla del evangelio como una buena noticia de salvación. Segundo, hablamos del reino anunciado, instaurado y esperado. Ya hablamos también sobre lo que significaba el reino. Y podríamos entonces resumir esta importancia de lo que tiene el reino. O sea, eh, esa era la esperanza, un reino que vendría a establecer paz, abundancia, felicidad. Entonces, podríamos resumir esta idea diciendo creer en el Evangelio es reconocer y acoger a Dios que viene a instaurar su reino. De las 20 menciones explícitas del reino que encontramos en el Evangelio de Marcos, 14 se refieren al reinado de Dios. Entonces, ya hablamos sobre eso, no lo voy a explicar más, solamente quiero decir que esta concepción del reino y del reino de Yahvé resonaba fuertemente en contextos donde los reinos que no eran parte del Imperio Romano se combatían, se veían con sospecha. ¿Por qué muere Jesús y el Imperio Romano coloca en un letrero en la cabeza de Jesús en la cruz diciendo, este es el rey de los judíos, ¿no? Habla de reinos. Es un rey que representa un reino, pero que no puede estar este, a la par del Imperio Romano, por eso lo mataron. Sin embargo, Marcos recoge esto y va a decir que en la resurrección el reino de Dios sigue vigente. Así es que el primer acto del drama ya permite captar la importancia del reino. Este primer acto del drama lo encontramos en el capítulo 1, versículo 15. Así es como abre. Esta es la obertura del Evangelio de Marcos, donde dice, el tiempo se ha cumplido. Así, son las primeras palabras que brotan del labio de Jesús y que Marcos recoge en su Evangelio, sus primeritas palabras. Hasta ese momento nadie había leído las primeras palabras de Jesús, nadie, ¿no? Nadie. ¿Cuáles son las primeras palabras de Jesús? El tiempo se ha cumplido. Estoy leyendo en el 1:15. Y el reino de Dios, ¿verdad?, se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Es el acontecimiento del Evangelio de Dios proclamado por Jesús. Se cumple el tiempo de la proximidad del reino. La buena noticia es una llamada para dos cositas: para convertirse y para creer. Dos términos que da como para profundizar, ¿verdad?
El reino está basado en dos grandes pilares, la conversión y la fe. La conversión y la fe. Y eso lo agradecemos al Evangelio de Marcos. Bueno, luego tenemos a un Jesús que debe ser reconocido como un Jesús eterno, como un Jesús que no muere, como un Jesús que existió en la eternidad, que murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, ¿verdad? Y que ahora está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Por eso cuando nosotros leíamos el título que se le dio a Jesús, se le da un título mesiánico, un título divino. Jesús es el Cristo, ¿verdad? El Mesías, el Hijo de Dios. Encontramos otra afirmación en el 8:29, que tiene que ver con esta expresión de la confesión petrina, que le dice, tú eres el Cristo, que dice Pedro. Y en el 15:39 vemos tres cosas. La confesión también del centurión cuando dice, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. El Evangelio inicia proclamando la divinidad de Jesús. A la mitad apuntala esta afirmación y cierra su tesis declarando, diciendo, bueno, todo lo que les conté, lo que les dije al principio y lo que le dije en medio, ahora nadie le puede quedar duda de que Jesús es el Hijo de Dios. Y esto tiene que ver con la teología marcana. Y cuarto, tiene que ver con estos dos grandes pilares, la conversión y la fe. Conversión y fe, que hoy es lo que necesitamos en nuestros aproximamientos misionológicos. Si nosotros queremos predicar el Evangelio, tiene que estar basado en estos dos pilares. La gente tiene que convertirse y tiene que creer, ¿no? Tiene que creer. Porque vivir en la fe es seguir a Jesús por caminos áridos. Por eso cuando los cristianos nos enfrentamos a nuestras vaguadas de incredulidad, de luchas, sabemos que no es fácil creer en Él. Cuando todo marcha bien es fácil creer en el Señor. Cuando no es muy difícil. No digo imposible, pero es muy difícil mantenerse firmes. Cuando la tormenta es muy fuerte y sentís que Dios no responde y sentís que Dios no está. Itinerario oscuro que paradójicamente ilumina las dimensiones profundas de la relación que el Evangelio inaugura entre el creyente y Jesús, el Hijo de Dios. Quien quiere seguir a Jesús, inicia una relación emocionante, una relación profunda, una relación que paradójicamente hay tramos de esta relación en donde se vuelve oscuro, se vuelve incierto, pero que de momento, no sé cómo, cuando el Señor vuelve a iluminar. Y esto es lo que Marcos nos plantea. Marcos dice que bajo el signo de la fe es donde tenemos que cimentar lo que somos. El tiempo de la iglesia es difícil, como lo ha sido difícil en todos los tiempos, en todas las circunstancias. Los discípulos experimentan la ausencia del Maestro. Hoy nosotros no hemos visto a Jesús. Creemos en Él porque nos lo han dicho, pero algunos otros lo creemos porque aún sin verlo, decimos sentirlo, ¿viste? Es como dice, es que yo siento a Jesús. A veces siento que esas expresiones son mucho más prefabricadas, ¿no? Pero los que queremos tener una vivencia de Jesús sin saber cómo es, ni físicamente, ni nunca haber escuchado su voz, ni nada por el estilo, vamos descubriendo esas cosas de sentirlo, ¿no? Y entiendo que a veces
describir qué es sentir a Jesús es muy complicado. El tema es que, eh, ¿cómo explicarlo, hermanos? Ah, a veces siento que el hecho de no saber cómo explicar lo que significa sentir a Jesús puede sonar como un pretexto para realmente no estar sintiéndolo. No sé si me estoy explicando. Porque a veces uno dice, es que no sé cómo explicarte qué es sentir a Jesús, pero la verdad es que no tiene una vivencia de Jesús, ¿verdad? No lo ha buscado. Pero quienes sí han tenido, han querido profundizar en la relación del Señor, entonces tratan o tratamos, ¿no? De buscar esas palabras que puedan a nosotros decir lo que sé y lo que siento de Jesús es real y creo en Él, aun cuando la situación es difícil. Otra cosa que tiene que decirnos estos dos conceptos, que la fe hay que vivirla. La fe no es un concepto, es una praxis. Este don es fuente de vida. Los demonios creen, los demonios creen. Marcos se esfuerza por demostrar cómo la fe puede informar la existencia del creyente. Los demonios creen y tiemblan, dice la palabra, ¿no? Pero como hemos logrado establecer la diferencia, no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. No es lo mismo. Porque creerle a Dios es cuando el mundo se te hace pedazos, cuando se pierde todo, cuando se destruyen los fundamentos de la vida, uno termina diciéndole al Señor, me duele, estoy enojado, estoy decepcionado, estoy dolido por tu respuesta, por tu forma de actuar, por cómo lo has hecho, pero nunca dejaré de creer en ti y nunca dejaré de amarte. Eso es la diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios, ¿verdad? Y Marcos nos muestra este Jesús. Marcos también nos muestra que el evangelio que él tiene no solamente es una fe que debe resistir en tiempos difíciles, no solamente es una fe que hay que experimentar y vivirla, sino también es una vida. El evangelio nos lleva a una vida de amor y de servicio. Todo se resume finalmente en el doble mandamiento del amor que encontramos en el capítulo 12, versículo 28, cuando se acercan los escribas a preguntarle a Jesús, ¿verdad? ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Y entonces el Evangelio ya lo platicamos, ya lo sabemos, es una historia que sabemos mucho, pero Jesús termina diciendo en el versículo 33, ¿verdad? El amor a Dios y al prójimo vale más que todos los holocaustos y los sacrificios. Hoy nosotros ya no hacemos ni holocaustos ni sacrificios, ¿no es cierto? Pero muchos de nosotros no hemos encontrado la forma de amar correctamente y la forma de servir. Algunos todavía escondemos intereses mezquinos, egoístas. Ah, pero yo hice esto por vos y ahora que yo necesito, vos no me estás ayudando. Esa es una actitud mezquina y egoísta que tenemos, ¿verdad? Porque estamos ayudando a otras personas esperando que ellas después nos ayuden a nosotros. Pero la verdad es que no, eso no funciona así. Así que Marcos nos habla mucho de esta existencia de amor y de servicio que nos confronta a decir qué es lo más importante, ¿no? Decimos, es que tenemos que amar a Dios. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo podemos? ¿Cómo debemos? ¿Cómo necesitamos? ¿No? Hacer. Y finalmente, la fe es una
fe celebrada y proclamada, ¿verdad? Porque la comunidad de la iglesia se nutre con este don fundamental. Si nosotros leemos la historia del capítulo 14, versículo 22, es este don de la vida. Dice, eh, mientras comían, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió, les dijo, este es mi cuerpo. Tomó la copa, bendijo, bebieron de ella todos. Y él dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado, un nuevo pacto, un pacto de alegría. Y dice el versículo 25, de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Nuevo. Es la fe, hay que proclamarla como un don de vida, no de muerte, sino de vida, de entrega, de estar allí, ¿no? Presente siempre, proclamando al Cristo resucitado, al Cristo que se entregó por nosotros. Estos conceptos, queridos alumnos, son conceptos que bebemos y los disfrutamos cuando leemos el Evangelio de Marcos, ¿no? Y que siguen siendo tan vitales y tan importantes en nuestros contextos, en nuestras, ah, en nuestras formas de desarrollarnos, que evidentemente es más que una bendición. ¿Ok? Muy bien, pues hasta aquí entonces hemos abordado, se dieron cuenta que Marcos es mucho más que una simple lectura, que una simple forma de citar cuando hacemos una prédica, cuando hacemos una reflexión. Marcos tiene una profundidad tan poderosa que ya hemos visto que tiene mucho para compartir. Antes de preguntar si alguien tiene alguna duda bueno, de invitarlos a que de verdad reflexionen qué están haciendo por seguir al Señor, qué decisiones radicales están teniendo, qué desarraigos, qué abandonos, qué renuncias, qué cosas están haciendo o han hecho en su vida que los colocan en el umbral de decir, sí, sí sé lo que significa seguir a Jesús. Y termino solamente para algo muy importante. Marcos tiene dos finales, ¿ok? Tiene el final largo y el final corto. Se cree que el Evangelio original termina en el capítulo 14, perdón, en el capítulo 16, versículo 8. Ahí termina, ese es el original de Marcos, ¿ok? A ese se le llama el final corto. ¿No? Si ustedes leen el Evangelio, tampoco voy a tener mucho tiempo, por si no, ya me extendí mucho en Marcos y también quiero darle la importancia a los otros evangelios. Si ustedes leen, el Evangelio de Marcos termina con miedo, termina con temor, porque dice el versículo 8, 16, 8, y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temor y temblor y espanto, ni decían a nadie porque tenían miedo. Bueno, hay muchas explicaciones al respecto, ¿verdad? Hay muchas explicaciones al respecto. Ay, perdón, me voy a acomodar un poco en el sillón. Primero, se cree que Marcos así terminó su evangelio. Marcos quiso dejar este sabor de lo que representaba la resurrección. Esta reacción que tienen las mujeres ante el encuentro con el resucitado. Si hacemos una hermenéutica pastoral, diríamos, ¿no es cierto?, que la impresión de la resurrección tiene que causar en nosotros la misma impresión que causó con las mujeres. Es una impresión que no se cierra, es una reacción que no debe cerrarse. Estar ante el evento de la resurrección no es una concepción intelectual, conceptual, es una reacción vivencial. Y entonces hoy Marcos es muy probable que haya querido dejar ese suspenso en su evangelio
como tratando de decir, nunca olviden que el evento más importante del Cristo es que Él resucitó, ¿verdad? Resucitó. Y que debe seguir evocando emociones. Bueno, esta es una postura, ¿verdad? Ante por qué termina tan abrupto el Evangelio de Marcos. Termina muy abrupto. La otra postura, que también es altamente probable, es que la última hoja se perdió. La última hoja de esos, viste que uno tiene un libro siempre viejito y las hojas últimas empiezan a despegar. Y entonces es muy probable que la otra hoja donde cerraba Marcos con otras cosas se perdió, ¿no? Entonces los copistas no encontraron esa hoja y bueno, cerraron allí el tema, ¿ok? Pero el original, los textos más antiguos terminan en el capítulo 16, versículo 8. A eso se llama el texto, el final corto de Marcos. Pero ustedes dirán, pero para, en mi Biblia aparece todavía el versículo 9 al 20. Estos textos fueron añadidos posteriormente, no son autoría de Marcos. Tendría mucho para explicar al respecto, pero ustedes con un buen comentario bíblico pueden sacarse la duda del por qué esto. Bueno, este es un texto, ¿verdad? Que tiene mucho sabor eclesial, ¿ok? Que pretendía darle una figura muy importante a María Magdalena, ¿sí? Que tenía un papel muy importante el tema de los apóstoles, que habría que darle como cierta autoridad, cierto peso a los apóstoles. Por eso ustedes leen en este final largo, y este es el texto con el que se basan principalmente las corrientes pentecostales, ¿no? Porque ustedes leen en el versículo 17, dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, si nosotros tomamos este texto a la letra, pues hoy tendríamos, no sé quién se va a animar a tomarse un traguito de veneno de serpiente. La verdad que no sé quién se va a animar, pero si nosotros tomamos este texto de manera textual, bueno, pensaríamos que eso sería. Pero no, este es un texto añadido, hermanos, que tiene que ver con el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Ya en la historia de la iglesia. Este es insisto, un texto añadido años posteriores, alguien lo redactó con un propósito, que ahora no tendré el tiempo para explicar a profundidad el propósito del final largo de Marcos. Lo que sí puedo decirles es que tiene que ver con Hechos de los Apóstoles, es decir, el final largo de Marcos quería establecer la importancia de los discípulos como garantes de este evangelio. Entonces, alguien hizo el flaco favor de escribir este final, ¿no? Como diciendo, pues como que cerró muy abrupto el evangelio de Marcos, le voy a echar una manito, ¿verdad? Y yo le voy a hacer el final a Marcos. Pero que insisto, tiene que ver con este, las señales que se encuentran en el libro de Hechos de los Apóstoles en la primera generación de cristianos que empezaron a establecer la iglesia. Este pasaje evidentemente tiene que ver con un contexto del inicio de la iglesia. No es un pasaje para aplicar a nosotros hoy, porque, insisto, ¿quién en su sano juicio, verdad, va a meterse un serpentario con las cobras más venenosas para decir que el texto es real? Nadie, absolutamente nada. Pero las corrientes carismáticas, pues sí hablan, por ejemplo, en hablar en lenguas, dice, bueno, viste, ahí dice que de los que van a creer después, sí, después de la primera generación donde se escribe Marcos. Marcos escribe
al contexto eclesial del primer siglo, ¿no? No del siglo XXI. Bueno, ¿queréis explicar esto? A esto se le conoce como el final largo de Marcos, ¿verdad? Que insisto, es un añadido. No sabemos quién lo hizo, pero la iglesia lo aceptó. Entonces, como los copistas siguieron transcribiéndolo, pues los manuscritos lo han, las traducciones lo han recopilado y lo tenemos allí. Pero por favor, tómenlo siempre como se le llama una glosa o una interpolación, así se le llama, una glosa, que es un añadido, ¿verdad? O una interpolación, es decir, que alguien colocó ese pasaje, pero que no vino de la pluma original, en este caso de Marcos. ¿Mm? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario sobre Marcos? ¿Les ha abierto más el panorama? ¿Les da más interés de estudiar Marcos? Hay un montón de cosas que podemos hacer solo un curso de Marcos solamente para ir casi versículo por versículo. Ustedes saben que yo tengo un audio de un muy bueno, realmente es un capo, este, que explica el Evangelio de Marcos, César Corres, si no mal recuerdo que se llama, y solo el capítulo 1, ¿verdad? Y el capítulo 2 de Marcos usó como 20 sesiones para explicar el capítulo 1 y el capítulo 2 de Marcos. Pero es un capo, la verdad que me cautivó, yo lo escucho y me cautiva mucho cómo hace eso. Pero solo para efectos de la clase hemos marcado estas líneas de acercamiento al Evangelio de Marcos. Muy bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran decir sobre este Evangelio? A ver, hay otro dato que quiero decirles que creo que no lo dije en clase, que me parece importante. Eh, Marcos, ustedes me van a odiar, voy a decir, para un poco, che, capaz si esto nos preguntas en el examen y... Ay, pero me encanta Marcos. Bueno, sí, se los quiero decir porque esto me parece fundamental. Marcos, hagan de cuenta que la obra de Marcos es así, ¿verdad? Tiene este tamaño, voy a hacerlo de esta manera gráfica. Bueno, Marcos, en el centro de su obra, bien en el centro de la obra, está el corazón de su proclamación. Y se los dejo ahí de tarea porque me parece que esto es como revelador, incluso para que lo marquen en su Biblia y demás, porque no sé si de manera intencionada o qué sé yo, pero vieron ustedes, por ejemplo, que el Pentateuco es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y ya explicamos por qué Levítico está en medio, porque dijimos que es lo más importantísimo de lo importantísimo. Bueno, lo mismo sucede con el Evangelio de Marcos. El centro de Marcos, ¿verdad? Está en el capítulo 10, versículo 45. Ese es, ese es el centro de Marcos, ese es el corazón de Marcos, ese es la impronta de Marcos, capítulo 10, versículo 45. Y esto es lo que tienen que subrayar en sus Biblias, como el propósito del Evangelio es el corazón del Evangelio. Quien no entienda Marcos 10:45, y voy a explicar un poquitito, solo un poquitito. Es después del 10:45, queridos alumnos, que Marcos empieza a plantear los sufrimientos del siervo de Jehová. Después del 45. Después del 45, Marcos empieza a plantear que Jesús tiene que ir a Jerusalén, que tiene que sufrir, va a haber las disputas con el templo y empieza el tema de la Pascua, los relatos pascuales. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y a partir de ahí empiezan los relatos de la pasión. Así es que el corazón de Marcos, el propósito de plantear
la persona de Jesús está en el versículo 45. Listo. No voy a decir más de Marcos, pues si no me van a odiar. Muy bien. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Duda? Para irnos al receso y ya iniciar con Mateo. Mateo, que es fascinante igual. ¿No? ¿Todo bien, hermanos? ¿Se pudo entender? ¿Se pudo comprender? ¿Pude explicarme la clase? ¿O no? Sí, muy bien, muy bien. Bueno, ¿alguien se siente motivado para que una vez de que termine el seminario pueda ser profesor o profesora de esta materia? ¿La anima? ¿Le gustaría ser profesora de esta materia de evangelios sinópticos? Mm, No quisiera que los alumnos me tomen bronca. Salud por eso, amigo. La verdad que está muy bueno y, y por ahí a mí, a menos como que me abrió así el panorama de que, qué sé yo, siempre nos venías diciendo que no leamos como recetas de cocina las escrituras y Exacto. creo que fue un problema nuestro siempre, ¿no? De leerlo y de leerlo así como está y sin ver un poco el trasfondo y qué es lo que realmente nos quiere decir, ¿no? Y la verdad que esto a mí me abrió mucho los ojos para masticar esto. Es mucha la información, pero la verdad que es muy importante y ahora tenemos que procesarla por ahí, ¿no es cierto? Sí, gracias. Gracias por recordarme esa frase que siempre les he dicho. No leer la Biblia como recetas de cocina. O sea, siempre, por ejemplo, abran Marcos 5:4, ¿no? Y a veces no sabemos cuál fue la intención de Marcos. Hoy ya tienen ustedes mucho material para reflexionar sobre la importancia de Marcos, ¿ok? Bueno, pues si no hay alguna otra pregunta, duda, vamos al receso y volvemos con Mateo. ¿Puede ser? Tomamos 10 minutitos de receso. Bueno.